Llevamos cerca de 13 meses de pandemia, alrededor de 116 millones de casos. Latinoamérica ha sido uno de los continentes más golpeados, con 18 millones de casos, y Colombia ocupa hoy el segundo lugar de casos en el continente, con 2 millones de afectados. Barranquilla fue el primer epicentro de la pandemia en Colombia. El pánico nace de la sensación de pensar que tú vas a enfrentarte a algo que no conoces, de que no sabemos cómo se transmitía, de que no sabemos cómo protegernos y que no sabemos cómo se trata. En el transcurrir de las horas se van deteriorando y pasan de urgencias a una habitación, de la habitación a UCI. Más de 50 días, si mal no estoy, que duré en UCI. Tos, fiebre y la dificultad para respirar. Me llamaron y me dijeron que mi esposo necesitaba un milagro, ¿sí? Que había otro proceso de complicaciones respiratorias por la inflamación que había generado el COVID. Y realmente no teníamos la certeza de que él pudiera sobrevivir a esto. Nos hablaron de la opción del ECMO, de la posibilidad de que lo pudieran conectar a un pulmón artificial y así él pudiera tener una oportunidad. Cuando te hablan de una oportunidad, pues tú te aferras a algo. Son héroes en la vida real, héroes sin capa. Porque es que cuando ya les dicen la terapia ECMO, el médico les ha dicho, mira, no hay más nada que hacer, lo último que tenemos es esta opción. Hace 6 años empezamos a trabajar en ECMO y a lo largo de estos últimos años hemos tenido una amplia experiencia manejando ECMO como terapia en enfermedades respiratorias, y tuvimos la oportunidad y también tomamos la decisión de aprovechar toda la experiencia que teníamos de ECMO de los últimos años para ayudar a rescatar los pacientes que nos solicitaban en las otras instituciones. Cada uno discutió en su casa porque obviamente íbamos a ir a exponernos directamente al riesgo de infectarse por coronavirus. En ese momento yo tenía con mi esposa un embarazo de alrededor de 6 meses más o menos. Tuvimos que aislarnos totalmente, no teníamos ningún tipo de contacto. Diego decidió que era mejor que en la familia se dividiera. Entonces yo me fui con los niños a vivir en otro sitio y nos veíamos cada 8 días, cada que se podía. Él no pensó en otra cosa sino ser médico siempre. No sé cómo generó la idea, pero siempre quiso ser solo médico, no nada más. Y tenía que ser cirujano, porque si no era cirujano, no se consideraba médico. De niño era muy especial, es el hermano mayor de 4 hijos que tengo y siempre tuvo pues era inquieto, curioso, le gustaban mucho los deportes, le gustaba mucho leer, la música. Desde el principio me decía, mami, yo quiero estudiar medicina, quiero ser médico. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, cuando éramos estudiantes de pregrado en la universidad. Compartíamos la habitación en el hospital donde dormíamos, donde guardábamos nuestra ropa. Intercambiábamos ideas y conocimientos para decidir sobre el manejo de algún paciente.
Si miramos un superhéroe de nuestra historia, uno tiene la cualidad de resolver, atacar y tal, de una forma tranquila, el otro resuelve tal, de una forma más emotiva. Terminamos llegando a un consenso de que sí íbamos a aprovechar la experiencia que nosotros teníamos para poner pues nuestro granito de arena y ayudar lo que pudiéramos con nuestra experiencia en ECMO. El segundo punto fue cómo íbamos a hacer eso. Y a diferencia de muchas instituciones en el país que trataron de crear áreas limpias sin COVID, aquí lo que nosotros hicimos fue empezar a traer los pacientes más críticos de COVID para ser tratados en la unidad de cuidado intensivo. La tecnología que se adquirió nos permitía desplazarnos hasta esos municipios apartados, iniciar el ECMO en los pacientes en esos sitios, estabilizarlos y traerlos a la clínica. Hay que planificar el tiempo, si hay posibilidad de avión ambulancia. O si tenemos que irnos en transporte terrestre. Qué clima hay en el trayecto, en la ciudad donde vamos a ir. Qué condiciones tienen las clínicas donde vamos a estar, que tengan los elementos básicos que necesitamos para el procedimiento. Pero tengo mucha presión. Cuando uno necesita ECMO respiratorio por una infección como estas, es porque calculando las probabilidades de sobrevida en ese momento son cercanas a 0%, es decir, nosotros tomamos los pacientes que tienen casi que 0% de salir vivos si no se les hace nada adicional. El ECMO no es un tratamiento para el COVID. Lo que nosotros hacemos es sostener el paciente durante un periodo de tiempo suficiente para que el pulmón recupere o por lo menos disminuya la cantidad de proceso inflamatorio que se ha desencadenado por la infección. Durante la época más grave del pico de la pandemia aquí en la clínica, la verdad la situación era dramática. Venía gente de todas partes, entrando ambulancias constantemente. Tú llegabas a urgencias y urgencias no cabían los pacientes. Los pisos de hospitalización pues en este momento se habían convertido en UCI. Pero uno veía a un paciente en esta cama en la mañana, cuando en la tarde volvíamos había otro y en la noche pasábamos y estaba otra persona. Era muy complicado para todo el mundo. No teníamos equipo y teníamos pacientes que sabíamos que necesitaban el ECMO, pero pues no había manera porque no teníamos capacidad en ese momento. Uno se sentía como si estuviese en un campo de batalla, literal. Mantener la tranquilidad era muy difícil. Eso era lo más complicado del asunto. Un señor me preguntó por él, no teníamos ni idea de que había problemas con esa cámara. Tú estabas de acuerdo conmigo en que no parecía nada mecánico, pero Tomen dijo que había algo mecánico, Luis Carlos dijo que había algo mecánico. ¿Y qué vamos a hacer ante eso? O sea, sí hubo momentos de discusiones más suaves, más fuertes con algunas personas. Si ya le hicimos la traqueostomía,
Y ponerlo a prueba en tubo y asumir ese riesgo me parece es desprolijo. Cuando uno le pierde el respeto a un procedimiento o a una enfermedad y empieza a saltarse alguno de esos pasos, ahí están los errores y esos errores se pagan caro. Juan Manuel es un paciente que tuvo una estancia muy larga porque estuvo en cuidado intensivo y cuando ya iba mejorando tuvo una recaída. Volvió a empezar su proceso crítico y de una manera más compleja todavía. Su esposa trabajaba con nosotros en la clínica, en el área de psicología, dando soporte a los familiares y a los pacientes. Y en ese momento ver que ella se convirtió en una familiar de paciente fue bastante duro. Cuando me llamaron de la clínica, que es donde yo trabajo, me dijeron que, bueno, que necesitaba ser entubado, que de urgencia tenemos que pasarlo a UCI. El no poder tocarlo era difícil porque yo trabajo en este entorno y el no poder estar ahí al lado era una impotencia muy grande. Más de 50 días que duré en UCI, la reacción no fue muy buena. Me dicen que la sedación fue bastante alta y me generó bastantes eventos de alucinaciones y situaciones que no ocurrieron y parecían tan reales que pues al día de hoy me generan todavía cierto temor, cierto recuerdo. Una buena noticia se registra en Barranquilla en medio de la pandemia por COVID-19. La clínica Porto Azul reportó el caso exitoso de un paciente contagiado que se recuperó gracias a la terapia ECMO o de pulmón artificial. Este sería el primer caso en el país. La verdad, el tiempo que yo duré, que fueron 26 días en coma inducido, tuve tantas cosas que soñé, que lo vi real. Yo me desperté pensando que estaba en otro país. ¿Tú qué eres de Linda? Bueno, ya te la voy a mostrar. Linda, es tu mamá. Es muy duro ver personas jóvenes con esos deterioros tan importantes. Tranquila. Siempre que tenemos pacientes tan jóvenes como ella y más si están en estado de embarazo, pues son pacientes que tienen mucha importancia desde el punto de vista emocional y social. Estando embarazada de 7 meses, se le hizo cesárea, la cual se realizó exitosamente, pero pues desafortunadamente el niño no sobrevivió más de 24 horas. Tuvieron que sacarme de la bebé porque estaba en embarazo. A pesar de todo ese proceso, pues pude salir adelante. Es supremamente duro. Para mí fue un momento muy difícil. No sé si porque yo estaba en esta posición de mi embarazo y del parto de mi esposa, pues mi satisfacción es total y ver cómo esta persona no lo puede hacer, pues es difícil. Habían días que uno se sentaba y se cuestionaba por qué estaba haciendo, si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal. Eso permanentemente pasa, sobre todo cuando está en un escenario en el que los resultados son muy difíciles de lograr y que a pesar de que tú hagas todo bien, no se logra lo que uno quiere. A uno se le pasaba el día sin darse cuenta cuántos pacientes estaba viendo, cuántos pacientes estaba ayudando, cuántos pacientes desafortunadamente fallecían entre los momentos difíciles que se vivieron.
lo que me cuentan por todo lo que pasé, por todos los procedimientos, los tratamientos. Soy un milagro prácticamente porque no daban esperanza de vida para mí. Ya me he ido recuperando la movilidad, pero ya gracias a Dios estoy caminando un poco más. No tendría forma como pagarles algún día tanto el riesgo y todo lo que ellos hicieron por traer nuevamente a mi esposo a la vida. Son héroes en la vida real, héroes sin capa, son ángeles que Dios nos manda en el camino para que nos ayuden, nos apoyen. No creo que nos sintamos superhéroes, creo que en el día a día uno asume que lo que está haciendo pues es una labor, que es la función de uno y para lo que uno estudió, pero sí pienso que Luis Fer con su gorrito ha representado muy bien eso de ser un superhéroe, y los pacientes y la gente y las enfermeras pues obviamente todo el mundo identifica con el gorrito de Spider-Man. El gorro tiene una importancia porque tenerlo puesto es sentir a mi hijo conmigo. Gracias. De nada. Es estar recordándome todo el tiempo por quiénes trabajo yo y por quién quiero que todo este mundo sea mejor. Y es la forma con la que yo me soporto, sobre todo en los momentos más difíciles. Eso es cuando más me sirve tenerlo puesto. Es la fortaleza, de esa manera yo tengo que sobresalir y superar cualquier problema o cualquier dificultad que se me presente. La vida es un evento efímero y nosotros nos le atravesamos a situaciones que están destinadas a cortar ese evento. Y ese es el trabajo de los médicos, frenar un poquito la enfermedad. Pero pues indefectiblemente no somos tan eficientes como quisiéramos.